también tenemos la oportunidad de levantar la mano, pedir la palabra. Entonces vamos a tratar de tener una interacción de esta manera. Y por una cuestión de restricción horaria también, de que esto solamente tiene 30 minutos libres, entonces si vuelve a caer porque terminó el tiempo libre, vamos a volver a hacer la misma conexión y voy a renovar el link que está en el foro. O sea, van a poder entrar por la misma palabra Zoom del foro, pero me van a tener que dar luego del corte por lo menos un 30 minutos para poder realizar los ajustes necesarios. Bueno, como esto se está grabando, también los compañeros van a poder tener acceso al contenido de lo que estamos hablando. Más que nada, y para que esto no sea también aburrido y sea algo de productividad para ustedes, muchos de ustedes seguramente están bastante familiarizados con los temas que estamos tocando en esta unidad y en algunos casos hasta puede ser un poquito redundante. Inclusive no me sorprendería que muchos de ustedes manejen los conceptos mucho mejor que yo. Así que lo que hoy vamos a hacer es simplemente un compartir de los conceptos, mirar un poquitito la tarea. Yo sé que algunos de ustedes ya están enfocando la tarea 2 y a partir de ahí ir subsanando un poco las diferentes situaciones que puedan surgir, las dificultades, las ideas y sobre todo, si es posible, que ustedes puedan compartir con los compañeros las ideas que tienen o lo que ya están haciendo para inspirarles a los compañeros que todavía no tienen alguna tarea iniciada o no saben cómo continuar. Entonces, continuamos. Vamos a mirar algunos ejemplos de proyectos. Ustedes saben que los proyectos pueden darse en diferentes áreas, ¿verdad? Existen proyectos desde el colegio, ¿verdad? Proyectos de aprendizaje. También las empresas utilizan el modelo de proyecto para poder presentar las ideas. Los negocios son también plasmados en proyectos. Las instituciones sociales también funcionan y obedecen a una lógica de proyectos sociales. Pero básicamente, entonces, el proyecto es un ordenamiento de ideas y de los elementos que le van a dar forma a una intención que cuenta con unos recursos que debe enmarcarse en un tiempo. Entonces vamos a ver que todos los proyectos tienen algunos elementos en común. Entonces yo traje aquí algunos ejemplos para mirar y después quiero escucharla a ustedes porque seguramente tienen otros proyectos, otros modelos, perdón, que puedan compartir para ir mirando cuáles son esos elementos básicos que deben estar necesariamente incorporados en el proyecto propiamente dicho para poder sobre todo controlar cómo se va desarrollando esa actividad esas actividades, ¿verdad? Para conseguir aquellos objetivos en donde se encuentra enmarcado el proyecto. En ese sentido, entonces, podemos ver, acá traje un ejemplo de proyecto, ¿verdad? Esto sería ya algo bastante práctico, cómo presentarlo en papel, ¿verdad? Los datos filiatorios, ¿verdad? En la introducción, este modelo propone, por ejemplo, los antecedentes, que sabemos se trata de una recopilación de las situaciones y del estado del arte necesarios para poder entender
y conocer qué es lo que ya se hizo. Muchas veces el error que se suele cometer es querer volver a descubrir la rueda cuando ya la rueda se descubrió hace mucho tiempo. Entonces, por eso que en cualquier tipo de proyecto, esta recopilación de lo que ya se hizo es muy importante. También como base para uno de los elementos fundamentales del proyecto, que es el diagnóstico. Entonces, este, este antecedente o los antecedentes nos ayudan a poder enmarcar, nos ayudan a poder contextualizar el área, la población, el tiempo en el que se va a desarrollar y por supuesto a través del cronograma y de la matriz de análisis vamos a poder determinar también esos resultados que dependen de ciertas actividades y también de las personas que son responsables de llevarlas adelante. Entonces, mediante ese elemento que conocemos como matriz de marco lógico, a un golpe de vista podemos tener un vistazo general, valga la redundancia, de todos los elementos que componen nuestro proyecto, quiénes son los responsables, en cuánto tiempo se tiene que realizar, cuáles son las metas a largo, corto y mediano plazo que se tienen que conseguir y por supuesto también los indicadores que se van a utilizar para poder medir ese impacto. Posteriormente a esto también tenemos el planteamiento del problema. En este caso, ¿verdad? Puede ser un proyecto de investigación en donde sí tendría que exponerse el planteamiento del problema o en su defecto la descripción del área que se está queriendo abarcar. También en este modelo específicamente se propone la justificación del problema. Algunas veces cuesta mucho escribir la justificación de un problema, nos perdemos un poco porque no sabemos justificar el por qué es importante indagar, investigar o intervenir un área específica. Caemos en el error muchas veces de responder de que es interesante porque me interesa. Y resulta que nosotros aquí tenemos que pensar sistémicamente y tenemos que pensar organizacionalmente y las respuestas deben ser a través de los ojos de la organización. Entonces, yo como universidad, yo como institución de cuidado de salud de las personas, yo como unidad formadora de recursos humanos, ¿por qué digo que este proyecto es necesario? Eso vendría a ser un poco la justificación. En el área de salud, que es el área que me toca acompañar más de cerca, utilizamos algunos datos contextualizantes para poder explicar por qué un problema tiene una magnitud mayor que otro. Entonces, por ejemplo, decimos que un problema o un área problemática es importante ser intervenido por la cantidad de personas que se encuentran afectadas en esa área o con ese problema, por la cantidad de muertes que puede llegar a provocar y también por la cantidad de gasto social que se tiene que invertir para poder no solo recuperar a las personas, teniendo en cuenta que en teoría nuestro sistema de salud es universal abarcativo, eh, y entonces también tener en cuenta lo que después de una muerte, en el caso de un accidente, el Estado tendría que invertir para solucionar el problema de esa familia destruida, etcétera. En ese caso, por ejemplo, vendrían a ser los argumentos en nuestro caso de salud, pero cada uno de nosotros tiene los argumentos, ¿verdad? Puede basarse uno en en los objetivos del desarrollo del milenio, puede basarse uno en la misión y la visión institucional, también en los objetivos de las carreras, etc. O sea, son múltiples los elementos que nosotros podemos utilizar para poder justificar el por qué va a ser necesario la aplicación de este proyecto que estamos queriendo dejar plasmado. Posteriormente se habla de los objetivos. Ustedes saben también, ya no quiero pasar a redundar en esto, ¿verdad? Que generalmente suele clasificarse en un objetivo general más abarcativo y los objetivos específicos que se encuentran dentro de ese objetivo general y van a dar pie a las diferentes actividades que se deberán realizar para poder conseguir ese objetivo general.
Y por supuesto, también hablamos de estrategias de intervención. Acá también podemos hablar a nivel educativo de las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué tiempo lo va a hacer? Teniendo en cuenta aquellos indicadores que necesitamos responder, que obedecen obviamente a calidad educativa, eh, al, al desarrollo programático de los temas que se tienen que estar desarrollando en la currícula, a aquellos contenidos que son considerados primordiales, obligatorios, y aquellos contenidos que son de relleno o que son alternativos. Entonces, todo eso va un poco enmarcado en lo que son las estrategias de intervención que luego podemos ir conversando, porque me gustaría saber qué tipo de estrategias ustedes aplican en el área de trabajo que les toca como profesionales, intervenir. Y por supuesto también es importante poner o dejar accesible la bibliografía de donde hemos sacado estos conceptos, ya que cada modelo de proyecto va a tener conceptos más ajustados al contexto en el cual se va a desarrollar. Un proyecto social va a tener cierto tipo de conceptos relacionados, por ejemplo, con la atención universal, con las poblaciones vulnerables, cosas que a lo mejor en un proyecto educativo puede ser que sí o no también se tengan en cuenta, y a lo mejor en un proyecto de negocio o de marketing va a tener totalmente otra connotación. En este caso en particular, ahí puse la fuente en todos los gráficos que estoy utilizando también, se sugiere que el proyecto no sea largo. La característica del proyecto en sí, por ejemplo, un protocolo de investigación es un proyecto, no debería ser largo. La característica del proyecto justamente es que es conciso, sin ser escueto y sin dejar huecos de dudas, pero ser conciso y preciso, dar toda la información más necesaria y por supuesto manejar un poco este criterio de que una persona que no está conociendo el área de acción nuestra pueda, a través de la lectura de los datos que vamos a establecer en nuestro proyecto, entender exactamente qué es lo que queremos hacer en el tiempo que lo queremos hacer y con los actores con quien queremos trabajar. Este es otro elemento, otro ejemplo de proyecto, ¿sí? Más o menos similar. Acá tenemos también ya la aparición de las metas. Las metas son algunas condiciones que nosotros queremos alcanzar y están directamente ligadas a los objetivos específicos. Entonces, nosotros conceptualmente escribimos los objetivos específicos y luego ya nos ponemos a pensar qué metas cualitativas y cuantitativas necesitamos alcanzar para poder conseguir esos objetivos que nos estamos proponiendo. Entonces, las metas se describen en cantidades y en situaciones comprobables. Las metas son aquellas que nos van a poder dar la lectura de la situación, que nos van a poder garantizar la evaluación en el tiempo, que nos van a poder decir durante el monitoreo a ver si es que el proyecto continúa de una manera, digamos, esperada, y si existiesen algunos emergentes, podamos nosotros tomar aquellas rectificaciones que necesitamos en el rumbo y no poner en riesgo los objetivos. También dentro de las metas manejamos los indicadores. Y si hablamos de indicadores podemos tener muchos ejemplos. Yo creo que podríamos hablar de indicadores, ¿verdad? Los indicadores están compuestos por elementos que nos ayudan a medir una situación que está relacionada con esa meta que yo quiero conseguir. Entonces, generalmente los indicadores abarcan varias dimensiones. Hay indicadores de calidad, hay indicadores de cantidad,
Hay indicadores que mezclan calidad con cantidad y nos ayudan a poder tomar la temperatura, como quien diría, de cada una de las metas para ver el estado de avance de las mismas. Y obviamente esos indicadores están relacionados con aquellas situaciones que nos van a permitir evidenciar el alcance de las metas, y a esto nosotros le denominamos medios de verificación. ¿Qué son los medios de verificación? Aquellos documentos de los que podemos echar mano, que nos van a permitir ver que ese indicador que está calificando una meta realmente ha alcanzado ese nivel que dice haber alcanzado. Entonces son los documentos institucionales que nos van a poder permitir hacer una auditoría de los resultados que nosotros estamos alcanzando. También está la descripción de las actividades, y cada actividad obviamente va a tener que ser especificada según un presupuesto. Nosotros necesitamos saber cuánto de todo el presupuesto, cómo se va a distribuir según cada actividad. Inclusive muchas de nuestras organizaciones también tienen que manejar un presupuesto mixto, ¿verdad? Un presupuesto propio y un presupuesto de un fondo de contrapartida, como se dice, ¿verdad? Cuando trabajamos con cooperantes. Entonces ahí tenemos que ver un poco cómo se distribuyen esos fondos de contrapartida. Algunas veces nuestra institución pone 50 y la otra institución cooperante el 50%, algunas veces nosotros 40 y los cooperantes 60, o viceversa. Entonces, aquí es especificar un poco de dónde van a salir los recursos que vamos a necesitar para poder echar a andar el trabajo. Ojo que no todo el presupuesto es dinero. Algunas veces también tenemos que manejar cierto tipo de rubros que son, digamos, por ejemplo, recursos humanos, que no tienen costos directos, pero que tenemos que sacar un costo que evidencie cuánto nos cuesta enviar a una persona a trabajar por más que no se le tenga que pagar en dinero. Entonces, se hace un costeo, ¿verdad? Se saca un costo del tiempo de las personas, se saca un costo de cuánto sale usar un salón donde va a haber una reunión, se saca el costo cuánto cuesta realmente utilizar una computadora, un Infocus, las sillas, la mesa, todo, ¿verdad? Los administradores son especialistas en poder realizar un costeo. Y por supuesto, ningún proyecto está completo sin un cronograma donde nosotros podamos especificar en el tiempo cómo van a ir desplegándose las actividades. Inclusive existen softwares que nos permiten monitorear cada uno de los componentes con sus actividades. Y estas actividades están ligadas, o sea, hay componentes que están ligados a otros componentes que se tienen que realizar previamente. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de una evaluación de contenido, de desarrollo de contenido. No pudiésemos hacer esta evaluación si primero no se hace el desarrollo del 50% de los temas del semestre. ¿Sí? Entonces, el primer componente va a tener que ser el desarrollo áulico, y el segundo componente, que en este caso va a ser evaluativo, depende del componente 1. En esos casos se arma lo que se denomina la ruta crítica, especificando cuál es el componente o cuáles son los componentes que deben ir desarrollándose primero y cuáles son los siguientes componentes que van a depender de esos componentes anteriores. ¿Sí? Y por supuesto, como les estaba comentando también, la famosa matriz de marco lógico o el marco lógico, matriz de análisis, tiene muchos nombres. El famoso cuadrito donde están puestos de forma ordenada en filas y en columnas los elementos de nuestro proyecto, de modo que podamos a un golpe de vista poder mirar todos los componentes. Y en este caso vendría a ser un ejemplo de un informe de investigación documental. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Portada, resumen, índice, introducción, marco legal y contextual, que en el otro ejemplo es lo que estaríamos utilizando la
los antecedentes y la justificación, ¿verdad? Justamente esto sirve para contextualizar. Entonces, en este caso, el punto E y F, marco legal, marco teórico, plantea el contexto en el que se va a desarrollar este informe documental, luego el planteamiento de hipótesis, esto vendría a ser lo que es un protocolo de investigación, por ejemplo, y luego se habla de lo metodológico, ¿verdad? ¿Qué diseño vamos a tener en cuenta? ¿Cuáles son las variables que se van a utilizar? ¿Qué instrumento se va a utilizar? ¿Con qué población se va a trabajar? ¿Durante qué tiempo? Etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los tópicos éticos tenidos en cuenta para poder realizar ese trabajo? En el caso que trabajemos con personas humanas, eso es muy importante. Y luego vendrían las recomendaciones y conclusiones y las referencias informáticas. Sabemos que hoy en día contamos con los gestores bibliográficos que son de uso gratuito, como Zotero, ¿verdad? EndNote o Mendeley, que podemos descargar en nuestra máquina y podemos utilizar para ir recopilando y ordenando toda la bibliografía en línea que ya viene munida con los metadatos, de modo que nosotros al realizar las citas, cuando redactamos nuestro informe o nuestro proyecto, no tenemos que estar preocupándonos, ya que ese trabajo se realiza de forma automática digamos, en coordinación con el editor de contenido, que en este caso puede ser Word, LibreOffice o cualquier otro gestor de texto. Y por último, los anexos apéndices. Bueno, aquí quiero pararme un ratito para darle la bienvenida a la demás gente que se conectó, ya que estábamos solamente 5 personas y ahora estamos 14. Y simplemente recordarles que como no está funcionando nuestra aplicación de videoclase en la plataforma, estamos utilizando esta aplicación que se llama Zoom, pero tenemos solamente 30 minutos de forma libre. Así que cuando se corte, quiero que me den 3 minutitos para que yo vuelva a generar una nueva reunión y pueda hacer un refresh del link en el foro. Entonces, cuando termine abruptamente nuestra reunión ahora, porque vamos a tardar más de 30 minutos seguramente, me den un tiempito y vuelvan a conectarse en 3 minutitos, ¿sí? Esa es la salvedad que quiero hacer porque estamos utilizando una herramienta gratuita. Bueno, acá quiero escucharlo un poco a ustedes. Tienen que hacer clic o pueden levantar la mano en el chat y yo les voy les voy habilitando sus micrófonos, como ustedes quieran. ¿Alguien quiere hablar o seguimos? Bueno, supongo que seguimos entonces. Tenemos 10 minutos más, me avisa ahora el programa. ¿Cuáles son los ámbitos del proyecto que hoy nos ocupa a nosotros, que es el famoso proyecto educativo? Y vi que varias personas estaban preguntando también en el foro qué nivel de proyecto vamos a hacer, si vamos a hacer un proyecto para habilitar una carrera nueva, si vamos a hacer un proyecto del año de una materia específica o de un semestre, o vamos a hacer un proyecto interdisciplinario entre otras materias dentro de una misma carrera, ¿verdad? Lo que conocemos como carreras afines. Entonces, cualquier tipo de proyecto educativo, ¿y a qué nos referimos con proyecto educativo? Aquel que tenga que ver con el ámbito de la actividad educativa que realizamos nosotros o que vamos a realizar en el caso de las personas que todavía no son docentes, es válido. ¿Sí? Entonces podemos trabajar en estos tipos de proyectos educativos. Puede ser el PEI, el proyecto educativo institucional. Si esto ustedes tienen ya la suerte de haber estado trabajando, entonces a lo mejor ya tienen insumo como para adecuar y poder utilizar esa misma información con datos actualizados para la tarea.
Puede ser también, decíamos, proyectos por áreas afines. Algunas veces nos juntamos dentro de una misma carrera o algunas veces inclusive entre carreras, aquellas eh, materias que tienen unas que ver con otras y pueden realizar algunas actividades juntas, teniendo en cuenta que existe afinidad y obviamente los objetivos perseguidos quizás son el mismo, del mismo, de la misma área. Luis Carísimo, voy a habilitarte el micrófono para que puedas hablar porque veo que alzaste tu mano. Ahí puedes hablar, Luis, te escuchamos. No, profe, solamente para aclarar un poco en el foro la, no sé si me están escuchando, no sé si me Sí, te escuchan. escuchamos bien. Sí, bueno, sí, para aclarar en el foro porque veo que varios compañeros tienen inconvenientes para ingresar a la, a, a la clase virtual en la aplicación. Entonces, aclarar un poco esa parte porque veo que varios están intentando, no pueden, entonces, para que después no haya problemas de asistencia o cosas así, por los compañeros que están teniendo problemas, profe. Ujú. Nada más eso. Sí, la idea un poco es justamente por eso grabar esta clase para que puedan tener todos acceso, inclusive los que no pudieron conectarse. Obviamente yo no puedo ahora mismo conectarme con ustedes y solucionar los problemas de la gente que no pudo conectarse. De hecho, actualmente estamos 20 personas conectadas, entonces voy dándome cuenta que la gente de a poco se está conectando. Por eso es que Sí, decía que como esta presentación va a ser disponibilizada para que ustedes bajen, también aquí lo importante es más que escucharme a mí, realmente escucharle a ustedes, escuchar un poco cuáles son las dificultades que están teniendo y si no tuvieron dificultades y ya realizaron la tarea, cómo hicieron la tarea, que comenten un poco en qué trabajaron, para que no solamente podamos responder las dudas, sino que los propios compañeros tengan una idea de lo que están haciendo los demás compañeros, porque esa es la forma de aprender colaborativa, ¿verdad? Que podamos conocer uno el trabajo de otros. Entonces, por eso les estaba instando tanto a que puedan, en este caso, ahí en el chat mismo, pueden levantar la mano, entonces yo les puedo ir dando también el micrófono, de modo que podamos compartir un poquitito la vivencia, porque este tema es un tema que casi todos ya manejamos muy bien. Y aquí, como repito, más que escucharme a mí, lo ideal sería, y realmente lo que hubiésemos hecho en clase es compartir lo que hicimos, hasta dónde hicimos y qué nos falta. Eso sería un poco la intención de la clase de hoy. Hola Cintia, tenés el micrófono para poder hablar. Sí, buenas tardes, profe. Quería hacer una consulta. Una compañera había consultado sobre si se refiere a la creación de una nueva carrera, una asignatura, un aula virtual. También podría ser el proyecto a un seminario o una charla en sí de una asignatura X. Sí, Cintia, justamente eso estábamos aclarando ahora. A lo mejor te conectaste después de eso. Decíamos que cualquier tipo de proyecto en el ámbito educativo es válido. Puede ser el PEI, puede ser proyectos por áreas afines, puede ser el proyecto áulico, puede ser un proyecto por clase o como vos estás comentando ahora, un proyecto de algo bien específico como el seminario, ya que al tener que realizar ese proyecto vas a tener que llenar todos los elementos que te estamos pidiendo luego en el preformato que propusimos para un proyecto. O sea, que vas a tener que estar haciendo la justificación, vas a tener que hablar de la población con que vas a trabajar, los objetivos que vas a manejar, qué actividades vas a realizar, qué presupuesto vas a necesitar, etcétera, etcétera, vas a tener que completar. Entonces, cualquier tipo de proyecto, primero, que se enmarque en el área educativa y segundo, que tenga estos elementos mínimos que estamos proponiendo en la plataforma, va a ser considerado válido.
Bueno, ahora veo que Cándido, vamos a ver, Cándido, te damos la palabra porque veo que preguntaste cómo levantabas la mano. Así que te habilitamos ahora el micrófono. Un ratito te aviso cuando me habilite aquí. Ahora te escuchamos, Cándido. ¿Qué tal, profe? Disculpa, me se habilitó el micrófono de todo. Sí, ya sé. Entonces voy a ir dando la palabra y van hablando, porque veo que habilitar de a uno hace perder mucho el tiempo y es muy tedioso. Entonces, Cándido, si quieres decirnos algo, ya funciona tu micrófono. Hola, profe, ¿qué tal? Miguel soy. ¿Qué tal, Yo, Miguel? yo pregunté cómo levantar la mano. Ah, bueno, perfecto. Está Sí, ahora no, habilitado el micrófono por si quieres hacer alguna pregunta. sí, no, quería comentar nomás cómo yo trabajé con el proyecto, ¿verdad? En este caso yo desarrollé un proyecto educativo institucional. Hice humildemente mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Y creo que lo mejor sería apagar los micrófonos de todos, profe, y solo el que va a hablar Ok, que encienda su micrófono porque es un poco complicado. Ok, ahora sí, solo me escuchan a mí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Queda menos de un minuto. Ok, bueno, estaba comentando que yo desarrollé un proyecto educativo institucional, en este caso un taller para una materia. Yo me di cuenta que en una de las carreras donde estoy enseñando hay una falencia en un área que se llama el área de moldería, que es en la escúchame parte una de cosa. diseño. Va a Sí, cortarse ahora mismo. Entonces les voy ok, a pedir que en 2 minutos vuelvan a realizar el mismo procedimiento. Voy a tener que refrescar el link y vamos a tener otros 30 minutos, ¿sí? Y nos continúas contando porque no quiero que se parta cuando